las primeras palabras estaban asociadas a la imagen. Irene Vallejo, en un texto que escribió para una muestra de Daniel Morszynski, escribe esto: las letras nacieron como dibujos, recorriendo esta senda durante siglos, a través de sucesivas simplificaciones, llegaron a las letras que hoy conocemos. Hoy miramos los alfabetos como conjuntos de líneas arbitrarias, temblorosas filas de hormigas asustadas, indescifrables para un bebé, pero las letras nunca han dejado atrás su pasado pictórico. En un texto desfilan ante nuestras pupilas camellos, monos, ovillos de hilo, manos, látigos, olas marinas, peces, ojos que no pestañean y los dientes de una sonrisa sin rostro, como el gato de Cheshire que conoció Alicia. Una B chica para nosotros, una V para otros, alberga un anzuelo. La M, el ondular del mar. Aquella N, una serpiente. La P, una boca. La D, una puerta abriéndose. La O, un ojo. Palabra, palabras e imagen es lo que nos lleva por este viaje que vamos a proponer hoy. Un viaje que reúne a dos grandes viajeros. Uno nació en Buenos Aires en 1960 y ha recorrido el mundo desde entonces, fotografiando escritores, dramaturgos, poetas, editores, premios Nobel, y la otra viajera que nació en Zaragoza en 1979, más bien ha recorrido la tierra buscando incunables, manuscritos, sombras de escribidores, de bibliotecarios y bibliotecas perdidas. Y los dos están aquí en este viaje interminable que han emprendido en Arequipa para emprender juntos este viaje. Irene Vallejo y Daniel Morszynski. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar el viaje verdadero que todos emprendemos, todos quienes estamos aquí, cuando empezamos a leer. Cuando leemos, nosotros generalmente, no generalmente, siempre, estamos en el lugar en el que leemos y estamos en otro lugar. Estamos en un espacio, pero estamos mentalmente en otro. Irene ha escrito en algún texto suyo que leer nos vuelve a la condición de nómadas, que es en realidad nuestra esencia. Mi primera pregunta para los dos va por ahí. No les quiero preguntar por el primer libro que leyeron o su primer autor favorito, sino por la primera vez que sintieron, tú Irene estando en Zaragoza, tú Daniel estando en Buenos Aires, que entraron a otro lugar, que leyendo de pronto estuvieron en otro sitio y empezaron este viaje que es en verdad la lectura. Me gustaría empezar con Irene. Gracias. Gracias a todos. Qué hermoso estar aquí con dos maestros de la literatura, de la imagen, del arte, y en presencia y compañía de tan queridos lectores. Muchas gracias. Para mí, ese comienzo remonta a Homero y miraba la fotografía de Borges y sentía que está retratado de una forma homérica, como el poeta ciego que fue el maestro de la Ilíada y la Odisea. Mi primer viaje, mi primera sensación de ser transportada por un mar de palabras fue una noche, en torno a mis 3 años, cuando mi papá se sentó a la orilla de mi cama y me anunció que iba a contarme una gran historia. Y esa gran historia eran las peripecias del marinero Ulises, que trataba de regresar desde Troya a su Ítaca natal. Y por el camino, a pesar de la nostalgia, se entretenía alegremente en las islas, las brujas, las aventuras, los descubrimientos, las exploraciones. Deseaba regresar, pero no tenía prisa. Y allí es donde yo verdaderamente sentí que una mano salía de las palabras de mi papá y me agarraba, me prendía y me llevaba hacia el mar Mediterráneo de todos los prodigios, las islas, la bolsa de los vientos, el jardín de Circe, la playa de Nausicaa. Y desde entonces esa historia entró dentro de mí y me descubrió que la literatura, la lectura,
es un regalo de horizontes y fue un momento inolvidable que me construyó como lectora, como escritora. Daniel, ¿tú? Buenos días otra vez. Pues estoy muy feliz de compartir este viaje tan peruano, tan latinoamericano, tan español, tan europeo y tan universal, que es el propio viaje de las letras también, y que sea aquí, en esta ciudad que tanto quiero y en el marco de un festival al cual le debo tantísimas imágenes. En mi caso, el de un joven latinoamericano, el de un joven argentino que fue adolescente bajo una dictadura militar atroz. El viaje comenzó como una línea de fuga. Leer era también imaginar que otros mundos mejores, más felices, eran posibles. Leer era escapar. Mi viaje comenzó a los 15 años con una profesora de español, de castellano, Nilda C. de Pfister. Ya su nombre, su ascendencia francesa, de alguna manera era una profecía y anunciaba que muy poco tiempo después iba a tener que dejar Buenos Aires para ir a esa capital, París, la capital de esa patria de los que no teníamos otra, de los que nos habíamos quedado sin otra. La Pfister, que era una persona muy rigurosa en curso, también dictaba fuera de currículo los sábados cursos de literatura y de cine, y nos enseñaba a ver y nos enseñaba a leer en el sentido de comprender un texto. Así comenzó mi viaje y, por supuesto, yo sé que suena tango malo, decía que era argentino, pero mi Aleph, mi propio viaje literario fotográfico comenzó con esta foto, con Jorge Luis Borges. Curiosamente, Irene ha escrito lo siguiente sobre lo que estamos comentando. Eres un acto sedentario que nos regresa a nuestra condición de nómadas. Cuando se lee, uno coexiste en dos geografías, el espacio tangible que habitamos y un universo paralelo que nos pertenece en exclusiva. Y esta frase que es absolutamente borgiana: sin movernos de la cama, el universo entero nos pertenece. La inmensidad está al alcance de nuestros dedos. Irene y Daniel, hablemos de Borges. ¿Cómo así Borges ha sido tan importante en el viaje que has emprendido, Irene, tu vida? Para mí Borges es semilla. Y yo pienso en mi caso particular. Es inspiración. Borges me descubrió que el amor a la lectura, que la experiencia de leer puede ser un género literario, que podemos colocar el espejo ante esta maravillosa operación que casi roza lo mágico y convertirlo también en objeto de escritura. Para mí Borges es un referente absoluto, es como una especie de padrino literario. En el Infinito en un junco, la palabra infinito del título está elegida como un homenaje al maestro. Creo que es una palabra junto con laberinto que perfectamente lo describe y lo evoca y lo llama, es como un exorcismo para que Borges camine conmigo y a mi lado. Yo de Borges conocí en primer lugar la poesía, siendo muy niña, porque mi mamá le gustaban muchísimo esos perfectos sonetos que casi no parecen serlo y que se leen con esa fluidez delicada y perfecta del ritmo y de la música. Y algunos de esos poemas, como el poema de los justos o el poema de los dones, se han quedado grabados en mi memoria. El poema de los dones es una enumeración de motivos de gratitud en la vida, y hay un momento que da gracias al amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. Y es un momento bellísimo. Está ese Borges que quizá queda un poco por detrás de los relatos, de la prosa, pero que tiene una poesía maravillosa,
sobria y bien timbrada. Y bueno, Borges es la peregrinación, es el maestro, es el amor, es también el guía, el Virgilio por el mundo de los libros, porque muchas de sus recomendaciones lectoras me han llevado a descubrir otros libros. Esa biblioteca de Borges que se publicaba en aquella España en unos libros de color negro con unos ribetes dorados y que yo iba leyendo y devorando la literatura de la mano del maestro. Es una extraña sensación de intimidad y admiración simultánea y de alguna manera él está en el principio, como la palabra, como el verbo. Tengo entendido que tú, entre los títulos que barajaste para tu libro, está una misteriosa lealtad, ¿verdad? Sí, este primer título era claramente un fragmento de un texto de Borges, donde él describe a los clásicos como esos textos a los que nos aproximamos con un previo fervor y con una misteriosa lealtad. Y esa idea de la misteriosa lealtad me parece muy hermosa para describir la literatura, porque ¿qué es más que un pacto de lealtad entre escritor y lectores? ¿Y qué ha sido más que la lealtad de generaciones de lectores lo que ha salvado a los clásicos de la destrucción y del olvido? En 1978, Daniel tenía 18 años y era un joven practicante, un ayudante en una filmación, e hizo su primera foto. Como aún no era Daniel Morszynski, era solo un Daniel, un practicante, e hizo esta foto de Jorge Luis Borges, estas fotos que estamos viendo ahora. Daniel, cuéntanos ese inicio. El principio para Irene también fue el principio para ti como fotógrafo, ¿no? Sí, como decía antes, fue mi Aleph. Cuando termino el colegio secundario me inscribo en la Universidad de Letras y la dictadura militar interviene en la universidad. Y eran tiempos donde las pocas cosas que funcionaban eran la ciencia de los rumores, digamos, la rumología. Y esa rumología indicaba que muchos de los profesores que estaban prohibidos en sus propias universidades estaban enseñando en una escuela privada de arte que bajo un título un poco tramposo, Escuela Panamericana de Arte, podían pasar sus cursos. Y así que me inscribí en la EPA y tuve un profesor que desde el minuto cero me embrujó, Ricardo Gulicher, un director que unos años antes había dirigido Quebracho, una película maravillosa donde denunciaba la explotación minera de compañías extranjeras y evidentemente bajo la dictadura la película fue prohibida y Ricardo fue totalmente prohibido. Y con Ricardo, que nos leía muchísimos textos, los cursos siempre quedaban cortos, como nos va a pasar esta mañana en Arequipa. ¿Y qué hacíamos? Continuábamos en un café muy literario de esa calle Corrientes, la calle de las librerías, el Café de la Paz, que ya no está, se ha McDonaldizado, desgraciadamente. Y un día Ricardo me dice: Daniel, tengo una buena noticia, logré burlar a la censura, voy a dirigir una nueva película y quiero que me acompañes. Me gustaría que fueras el becario, como el meritorio se llamaba. ¿Y esa película es sobre Borges? Sí. Y ¿Cómo fue la aproximación a Borges? Pues él no me dijo que era Borges ni me dijo que se iba a rodar en la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional que Borges dirigió 18 años que eran los que yo tenía cuando entré a esa gran sala y vi al poeta ciego. Y entonces, en esa época yo no tenía cámara, mi papá tenía una vieja Nicormat, una Reflex, que solo me prestaba en ocasiones importantes, esta era por supuesto una, y cuando entré no osé hacer una fotografía porque convengamos que estaba ahí para aprender, pero en un momento, en la primera pausa, me acerqué, le pedí permiso, me presenté y Borges me dijo, primero me agradeció por no tutearlo, segundo me agradeció por presentarme y tercero me preguntó, ¿y por qué me quiere fotografiar? Y entonces yo con mis 18 años le dije, la verdad es que
he leído unos cuentos suyos y me gustaría tener una imagen de recuerdo. Todavía no coleccionaba mariposas. Y Borges me dijo, ¿y qué le gusta de mis cuentitos? Pues yo no sé, pero hoy me cuesta también definir qué me gustan de los cuentitos. Irene seguramente, pero lo que fue maravilloso es que yo intentaba ser lo menos, aparentar lo más inteligente posible, decía una torpeza tras otra, pero Borges aplaudía mis respuestas y de golpe, como un lector en un maravilloso Aleph, sentí que el pibe de 18 años era él y yo un joven erudita que estaba respondiendo. Qué maravilla, Daniel, cuando te escucho ahora pienso, conociéndote y viendo cómo trabajas y el temperamento que tienes, claro, si tu primer retratado fue el principio de todo esto y que te tratara de esa manera, ¿cómo no luego ir a tocarle la puerta a todos los escritores que quisieras para fotografiar? Solo quiero agregar algo que me parece importante también en mi trabajo, es que esa mañana en la Biblioteca Nacional Borges me enseñó que la humildad es un rasgo muy importante del artista. Qué maravilla.